Buen día a todas, muchas gracias por estar acá conectadas. Me voy a presentar, aunque hay un montón de personitas acá que me conocen, pero para las que lo vean en el futuro, lo voy a dejar la presentación acá hecha. Mi nombre es Vicky, yo soy Dula, soy mamá, tengo 2 hijos nacidos por cesárea. Realmente es como parte de mi presentación, de mi CV, porque es un poco lo que inicia todo este camino. No conocí las placentas de mis hijos, pero tuve la fortuna de conocer muchas otras placentas de los hijos de otras personas. Y me enamoré realmente de ese órgano sagrado, y esto ha sido un camino de mucha deconstrucción, y mucho recordar. Creo que la palabra clave es esa, recordar una sabiduría interna que habita todas nosotras y que en los tiempos en los que vivimos quizás la hemos dejado más en silencio porque a lo mejor creemos que no combina o que no es parte de, pero mi trabajo y en el cual lo tomo como un trabajo de propósito, realmente de misión, es empezar a recordar y trabajar para que esa sabiduría no, la podamos hacer carne y la podamos vivir en estos tiempos de hoy, que nos sirva, que sea útil y que la podamos, bueno, transitar también. Así que, sin más introducciones, vamos a comenzar. Voy a empezar a compartir la clase. Me avisan si tienen alguna dificultad para ver o alguna cuestión técnica, por favor. Alquimia placentaria. Me gusta mucho decir alquimia placentaria, porque la palabra alquimia trae consigo una transformación de un estado a otro. Y si bien hay muchas personas que a esto lo llaman medicina placentaria, el hecho de llamar algo medicina creo que tiene en los tiempos de hoy una connotación muy asociada a, eh, a lo que es la medicina tradicional, ¿no? La alopática. Entonces, como esto viene de la mano de otras cosas y trae mucha ancestralidad y trae mucha espiritualidad, eh, de alguna forma quise separarlo y que venga como con otra carga. Hoy vamos a hablar de los beneficios de la placenta, de trabajar la placenta, eh, consumirla o no, desde un lugar de espiritualidad y también desde un lugar biológico. La placenta es un regalo más que la naturaleza tiene para nosotras. Es la forma de compensar y equilibrar todo lo que el cuerpo perdió durante la gestación o entregó de manera, eh, bueno, por supuesto, creando otra vida, ¿no? El poner el cuerpo implica eso, implica eh, mucha entrega. Y por eso es bueno tener reservas, porque si no tenemos reservas, nos quedamos sin. Un poco explicando la parte quizás más fisiológica de cómo se crea esta placenta y cuáles son sus funciones. Lo resumimos brevemente, es un órgano que brinda oxígeno y nutrientes al bebé en crecimiento. Es un filtro para eliminar los residuos de la sangre del bebé. La placenta se une a la pared del útero y de esta surge el cordón umbilical que conecta al bebé. Lo más asombroso es que une a la madre y al bebé mientras mantiene la integridad de cada uno de ellos con sistemas circulatorios individuales y separados. Y eso es como un sistema súper complejo, inteligente y maravilloso
que hasta el día de hoy nos sigue sorprendiendo, ¿no? Me encanta empezar con esta frase como que rompe con todos los esquemas porque uno parece que cuando hablara de consumo de placenta o trabajar la placenta, parece que fuese algo tabú o que fuese algo que está súper alejado de lo que nosotros conocemos como la medicina alopática. Pero resulta que no es un desecho y está chequeado. Acá en Córdoba, donde yo vivo y desde el lugar donde estoy hablando, hay una campaña que es del Banco de Multitejidos, es una campaña activa y funcionando, en donde se reciben placentas donadas que bajo ciertos protocolos tienen que ser recibidas de una cesárea programada, por ejemplo, donde se minimice el contacto con la microbiota materna, digamos, específicamente la microbiota de la vagina o del canal vaginal, y este banco de multitejidos la utiliza para donación para para el Hospital de Quemados, para injertos de piel, tratamientos dermatológicos y también tratamientos oftalmológicos. La parte específica que utilizan son las membranas amnióticas, que ya lo vamos a conversar, tienen muchísimas propiedades regenerativas. Eh, ya decir esto, yo siento que para las personas que necesitan como un plus para ir empezando esta deconstrucción es maravilloso porque decís, entonces las ciencias les gustan las placentas, o sea, las quieren también ellos. Sí, sí, claro que sí. Así que bueno, nada, contarles eso, empezar por esa información. Por supuesto que a mí me parece súper hermoso el tema de la donación. Pero, digo, antes de donarla, ¿no querés mirarla un poquito para vos, ver qué se siente, qué trae, qué es lo que esa placenta viene a traerte a tu vida? Bueno, aprovechar vos misma todos los beneficios, ¿no? Bueno, y acá me encantaría mostrarles una placenta de cerca porque, a ver, díganme si me equivoco, pero si alguna de ustedes fue mamá, ¿cuántas de nosotras hemos visto las placentas de nuestros hijos? Levántenme la mano, abran los micrófonos, no sé. creo que, creo que ninguna, creo que ninguna. Así que bueno, me gustaría mostrárselas de cerca. Vamos a ir por un videíto. Quiero ver si lo puedo compartir, que lo tengo acá. A ver, ténganme paciencia. Se escucha el sonido, ¿verdad? Iba a decir, no se escucha. Ok. Bueno, lo que le estoy diciendo es, le estoy mostrando a los papás la placenta de su bebé, eh, porque generalmente no la ven, o sea, ellos se encargan de que a mí me llegue en mis manos, pero no logran verla. Y les hago como un videíto de las partes, el cordoncito, les muestro si es largo, si es corto, les muestro la cara fetal, les armo de nuevo eh, como si fuera el nidito, para que ellos entiendan, les armo la bolsa para que ellos entiendan dónde estaba el bebé, les muestro la forma extendida de la placenta,
les doy la vuelta y les muestro los cotileidones. Ahí en esa parte estoy mostrándole los cotileidones, que son estas carnecitas, que son con las que después deshidratamos y hacemos las cápsulas, por ejemplo. Les explico que esas carnecitas estaban adheridas al útero y eso es lo que se desprende, esto está adherido por miles y miles, cientos de vasos sanguíneos en este sistema complejo de circulatorio que mencionamos antes. Y bueno, les muestro el tamaño básicamente de la placenta y para ellos es, o sea, no lo viven para nada con asco, con rechazo, lo viven con mucha admiración y generalmente no pueden entender que eso estaba adentro y ahí estuvo su bebé. Es muy bonito tener ese momentito y bueno, por supuesto, es muy valioso ese videíto previo a que yo tengo que transformarla. Esa placenta después no queda con la forma que tenía. Así que, bueno, voy a volver a la presentación. Gracias por la paciencia. Y un poco lo que les contaba es estas partes de la placenta que eran como representativas como para que la empecemos a reconocer, ¿no? La cara fetal, la cara materna, las membranas, ahí les muestro la formita, el cordón umbilical. Y algo que yo bueno, cada vez que una familia me contacta justamente para hacer alquimia de placenta, esta masterclass se las envío para que conozcan, para que sepan, para que estén al tanto. Y esta es una de las cosas más lindas y que a veces necesitan suplementar con hierro. Bueno, miren la cantidad de hierro que tiene la placenta. Es como si fuera un porcentaje de los más grandes y magnesio, zinc, minerales, realmente siempre muy completa, está todo previsto para la recuperación. Y acá, eso, bueno, hablando un poco de unas cuestiones más biológicas y que tienen mucho sentido, porque si nos ponemos a pensar en los mamíferos, incluso en esos mamíferos que son vegetarianos, que viven a pastito, y que al nacer sus bebés, sus crías, lo primero que hacen es comerse la placenta. Entonces, hay una cuestión que está impresa en la naturaleza eh, y que instintivamente saben que ahí hay un bien, ¿no? Hay una recuperación, una ganancia. Pero vamos a dejar ese tema en super pausa y les quiero contar sobre la parte espiritual, que esto ha sido para mí mi propio viaje espiritual con las placentas, porque yo siento que toda la información no puede llegar al mismo tiempo, tiene que ser paulatino. Y realmente esto ha sido en el viaje de este propósito de mi vida, ha sido de esa forma, ¿no? Primero comencé centrándome en todos los beneficios a nivel biológico de lo que podía traer la placenta, y después fueron llegando otras informaciones que hoy en día están al mismo valor, incluso a veces siento que esto es mucho más importante. Em, la placenta es el alma gemela de cada una de nosotros. En países como de Asia, como Indonesia, Malasia, es muy común honrar la placenta como el hermano protector del bebé. Esta creencia no está muy alejada de las circunstancias biológicas en las que se forma la placenta, porque se separa del primer grupo de células que forma el embrión y crece a la par con él, manteniendo el mismo ADN. En el libro
la placenta, el octavo chakra, el chakra olvidado de Robin Lim, ella lo explica. Robin Lim es una matrona que vive en Indonesia y explica en todo su libro que en Indonesia las placentas ocupan un lugar súper sagrado. Y en todos los hospitales las entregan porque las familias, el pueblo, realmente tienen muy incorporado en su cultura el hecho de honrar la placenta. Generalmente la entierran, pero también la utilizan como medicina. La placenta es el primer altar, es el templo viviente que sostiene la transición del alma al cuerpo. Es un puente entre mundos. Si nos resonó esta información, es muy probable que hayamos sido elegidos para devolverle su dignidad, su misterio y su poder. Al trabajar con placentas, no solo honramos la vida del recién nacido, sino también reescribimos memorias de desconexión ancestrales. Yo siento eso muy potente en este último tiempo. Hay una frase que viene de los pueblos andinos que dicen, la humanidad está huérfana de madre tierra porque ha dejado de sembrar sus placentas. El hecho de honrar la placenta va mucho más allá de una cuestión de esta vida. Es algo que, que, que protege, que honra, que bendice al alma de esa personita, pero también hace un impacto eh, mucho más atrás en nuestras generaciones. Ustedes piensen, es muy probable que ninguna de nosotras, que somos personas de 30, 40 años, nuestras madres nada con sus placentas. Entonces, y lo mismo para atrás y para atrás. Entonces, creo que darle un lugar ahora también es bendecir y liberar eso que viene desde atrás. En la placenta están códigos de nuestra alma que son muy, son casi diría como encriptados de una manera que es muy difícil de comprender y porque excede ampliamente todo lo que nosotros podamos comprender desde la mente, es ahí cuando es más importante todavía honrarla desde un lugar de respeto profundo en el que, aunque no lo entendamos, lo ofrendamos. Y creo que ese es el punto, ¿no? De la espiritualidad. Es eso, creo que eso es un poco la fe, sin tener que entender algo, sentir que es muy importante y, y tomarlo como un acto sagrado de bendición. Y luego la magia ocurre. Les quiero contar una anécdota muy impactante para mí. Hace unos años atrás yo estaba haciendo como un curso sobre rituales placentarios, que tenían que ver con bendiciones específicas de la placenta, y uno de ellos era esto de la siembra y cómo hacer la siembra. Y en ese momento, justo en ese momento, una bebé, una mamá que yo estaba acompañando, nace su bebé y estuvo internada en terapia en neo, porque la bebé no respiraba bien y había estado con algunas dificultades en el momento de su nacimiento. Y con todas esas dificultades, nosotras habíamos acordado que la placenta, que íbamos a hacer algo con la placenta, pero al momento en el que nació, fue tan dramático el escenario que la placenta quedó totalmente relegada. Entonces yo tímidamente tomé esa placenta, me la llevé a mi casa, me ocupé de ser esa guardiana, de esperar a que los acontecimientos mermaran de dramatismo y pudiéramos conectar desde otro lugar. Y, em, y pasaron las semanas.
y la placenta estaba en el freezer. Y Robin Lim en su libro, que se los recomiendo ampliamente, explica que la placenta contiene todavía la energía vital. Están muy conectadas, incluso hasta después de cortado el cordón umbilical, están muy conectadas la placenta con el bebé, y esa placenta estaba en el freezer. Y esa bebé estaba en una camita en neo, en una incubadora. Y ambos eran lugares muy fríos para un bebé, hablando desde, por supuesto, lo simbólico. Entonces, yo consulté y me recomendaron que enterráramos urgentemente esa placenta porque esa bebé de esa forma iba a mejorar, o sea, le íbamos a dar un empujoncito, ¿sí? Entonces, se lo transmití a sus papás. Ya la bebé llevaba un mes internada, estaba estable, así que eh, lo pudimos conversar, estuvieron de acuerdo, hicimos la ceremonia de siembra, sembramos la placenta en su casa, le pusimos una Santa Rita encima, que de hecho fue una planta súper medicinal, y a la semana la bebé tenía el alta. Así que para mí no es más que otra confirmación de realmente de que estas son cosas que no le vamos a encontrar una explicación puntual desde nuestra mente, pero sí desde el corazón. El tiempo de recordar que la placenta, es tiempo de recordar que la placenta no es un desecho. La placenta es memoria, es guardiana, es un cuerpo sabio que merece honra. Al devolverle su lugar sagrado, sanamos, por ejemplo, las heridas del nacimiento traumático. La placenta guarda la vibración original del alma que encarna. Si la tratamos con amor, ella devuelve armonía. Y eso es parte de la medicina que nos entrega. A mí me encantaría mencionar, ya que lo vemos en la imagen, eso que vemos ahí es un nacimiento en lotus. Se llama así porque la placenta no se corta el cordón hasta un tiempo después. El tiempo lo decide la familia. Pueden ser unas horas, y en el caso de que son unas horas, esa placenta se puede reutilizar para consumo, para otro tipo de medicina. Y si queremos realmente que sea un nacimiento en lotus completo, esa placenta en un bowl de vidrio o en una canasta envuelta en pañales de tela, se pone sal y se deja secar. El cordoncito se empieza a poner quebradizo y se seca completamente al cabo de unos días. Y eso es un nacimiento en lotus completo. Y Robin Lim en su libro explica que los niños que nacen a través de esos nacimientos, realmente es como que nadie les quitó la posibilidad de despedirse concretamente de ese ser que los acompañó durante todo ese trayecto de encarnación y que es un Vicky, beneficio. ¿cuánto tiempo puede quedarse la placenta prendida para después poder usarla con medicina? ¿Cuántas horas? 5. Gracias por la Sí. pregunta. Son 5. A partir de las 5 horas es recomendable refrigerar, ¿sí? Bueno, incluso si es muy caluroso el clima de donde estamos, por supuesto que uno tiende a pensar que antes también, ¿no? Pero 5 horas es el máximo que podría estar sin refrigerar. Generalmente ahora lo vamos a ver, pero cuando las familias están buscando hacer su alquimia de placenta, le doy una serie de recomendaciones para llevar a la clínica, que la mayoría de las familias que me contactan tienen a sus bebés en institución, y se llevan como unos geles y una heladerita para poder transportarla de manera segura y óptima. Ahora lo vamos a conversar, gracias.
Cuando decidimos llevarnos nuestra placenta a casa y honrarla, estamos despertando memorias del origen. La placenta es la parte que muere para que otra parte pueda vivir. Cuando una placenta vuelve a la tierra, el corazón del mundo late más fuerte. Y esto es muy Escorpio, porque, porque realmente tenemos hoy en día, en el mundo en el que habitamos, es un gran, gran tabú todo lo que es, lo que representa la sombra, todo lo que representa lo oculto, lo que no se ve. Y, y la placenta simbólicamente nos trae eso, ¿no? O sea, yo como canalizadora de placentas, muchas veces veo vidas pasadas, o sea, se me muestran fragmentos que quizás no son los más luminosos de esa alma, de esa esencia, o sea, pero no, no lo podemos juzgar, no podemos decretar que eso es bueno o malo, simplemente es, y creo que de eso se trata. La placenta me trae mucho como esa enseñanza, ¿no? Bueno, les quiero contar muy brevemente algunas tradiciones culturales en los diferentes lugares del mundo y qué hacen con sus placentas, porque a mí me parece súper loco y maravilloso al mismo tiempo que antes de que el mundo fuera globalizado, la gente ya hacía cosas con la placenta y diferentes culturas la honraban de diferentes maneras y, y no ha sido algo en lo que estuvieran conectados. Sin embargo, siento que hay una esencia natural de trabajar con la placenta que sí los conecta, aunque no estuvieran conectados. Em, bueno, los nativos americanos, los navajos, aconsejaban a las abuelas enterrar la placenta y el cordón umbilical de los recién nacidos en un lugar especial de la tierra que representa sus sueños. En Chile, más cerquita de acá, los mapuches creen que la placenta lleva el espíritu de la madre y del niño. Por eso deben ser enterradas debajo de un árbol nativo para darle protección y fortaleza al hijo. La entierran bajo un árbol frutal cuando nacen niños y bajo un árbol medicinal cuando es una niña, para que estén en conexión con su propia sabiduría cíclica y curativa. Se decía en antiguas civilizaciones que la placenta de la madre tierra era como una comunidad que alimenta individualmente a cada uno de sus hijos. En el antiguo Hawái, el padre de un recién nacido llevaba la placenta al océano, meciéndola y la dejaba en un puca, que es un agujero en la piedra volcánica al lado del mar. En las procesiones reales del antiguo Egipto, el faraón iba precedido por su placenta seca, transportada en un mástil. Las comadronas de Costa Rica envuelven las placentas en papel y la entierran en un hoyo seco junto a las cenizas de una fogata para proteger a las nuevas madres de infecciones y calambres. Y ahora nos vamos específicamente a los beneficios que trae consigo consumir la placenta. ¿De qué manera? A través de transformarla en diferentes aplicaciones que ahora lo vamos a comentar brevemente. Algunos beneficios. Alivia la depresión postparto y reduce el riesgo de padecerla. Esto tiene una explicación bastante simple. Ustedes tienen que pensar que las emociones y las desregulaciones emocionales de nuestro cuerpo se traducen químicamente, se traducen en hormonas, que es química, química básica. Lo que hace la alquimia de placenta es estabilizar esas hormonas y esa química interna del cuerpo. Reduce el sangrado postparto y ayuda al útero a regresar a su estado normal, incrementa la producción de leche materna y la energía de la madre, disminuye la fatiga y anemia, aumenta el hierro y nivela las hormonas de la madre tras el parto, mejora la cicatrización y calidad de la piel, provoca un sentimiento de bienestar y una experiencia en el proceso reproductivo que beneficia a la madre. Y me atrevería a decir a toda la familia, porque maravillosamente cuando se acercan familias a preguntar por la alquimia placentaria,
está muy presente el varón en esto, porque también está muy presente en los mensajes que la placenta entrega. Y déjenme decirle que yo me siento maravillada por eso. Cada vez siento que hay una integración más equilibrada entre el sagrado femenino y el sagrado masculino. Y lo estoy empezando a notar a través de esta hermosa alquimia, que justamente significa transformación. Aplicaciones. Esto es lo que yo les voy a contar es lo que yo trabajo con la alquimia placentaria. Cuando yo trabajo con una placenta, la transformo en estas 5 cosas. 5 cosas salen de una sola placenta. Y me lleva al mismo tiempo a hacerlas, o sea que en realidad no hacer una me parece una picardía el desperdiciarlo, porque en realidad salen todas del mismo trabajo. Les cuento brevemente. Están las cápsulas de placenta que se hacen con placenta deshidratada. Aportan hierro, ayudan a equilibrar las hormonas del puerperio, aumenta los niveles de energía, incrementa la producción de leche, mejora el tono uterino. Su fórmula es perfecta porque está a medida del cuerpo y es compatible biológicamente. De las cápsulas de una placenta pueden salir entre 80 y me han salido hasta 150 cápsulas de una placenta dependiendo del tamaño, por supuesto. La placenta se parece al bebé. Si bebé es pequeñito, sale una placenta pequeñita. Si bebé es grande, la placenta es grande también. Incluso hay placentas que no parecen tan grandes, pero son muy generosas. Así que también es toda una sorpresa cuántas cápsulas van a salir. La tintura madre actúa sobre todo, la tintura madre es un pedacito de placenta en, en alcohol, en alcohol destilado, que se hace una maceración durante 28 días y eso se utiliza como microdosis, ¿sí? Como la homeopatía, muy parecido. Actúa sobre todo en el aspecto emocional, concentra las propiedades de la placenta en alcohol de alto grado, se utiliza como en la homeopatía, lo que decía antes, acompaña los momentos de transición, como son el puerperio, hasta la menopausia. Si nosotros cuidamos esa tintura, yo entrego un frasquito de 100 mililitros, opcional pueden ser 2. Si nosotros cuidamos esa tintura en un lugar seco, fresco, oscuro, que no le dé la luz del sol, podemos hacerla durar hasta nuestra menopausia, que de hecho es un periodo de gran transición de nuestra ciclicidad, en el que es muy beneficiosa la alquimia de placenta, porque va a ayudar, como dije antes, a equilibrar ese cambio hormonal tan brusco que quizás se hace en nuestro cuerpo. Bueno, las placentas que yo he deshidratado y que he transformado han sido muy recientes, así que esas madres todavía no son no están en su periodo de plenipausia, pero bueno, cuando estén, supongo que haré otra actualización de esta masterclass y les contaré. Bueno, la pomada. Esta es la última incorporación. De hecho, es una de las razones por la cual hago esta actualización de esta masterclass. Yo soy una persona muy autodidacta. Me encanta incursionar siempre en cosas nuevas y me encanta la generosidad que la placenta trae y que hay que aprovechar. Bueno, una de esas formas de aprovecharla es con una pomadita, porque en teoría los parches tienen propiedades muy similares, porque la idea es regenerar la piel, ¿sí? Pero la pomadita, hay personas que se sienten como mucho más amigables con esa aplicación, ¿no? Tiene manteca de karité, eh, ¿cómo es que se dice? Placenta deshidratada y vitamina E, tiene un par de componentes que son de por sí muy saludables para la piel y ayudan a la regeneración, y el plus, por supuesto, de utilizar la placenta deshidratada
es una aplicación muy, muy beneficiosa. Y después los parches de placenta que obviamente tienen un fin, o sea, en algún momento se terminan las membranas, pero yo los amo. Yo siento que es un pecado desperdiciar esa parte de la placenta. Siempre, es más, en mi página web tengo uno de mis servicios, es siembra de placenta y parches. O sea, aprovechemos las parches, chicas, por favor. O sea, aunque sea eso. Porque por ahí el consumo no es algo con lo que resuene todo el mundo. Incluso me atrevo a decir que hay familias que se les despierta todo esto luego de una segunda gestación, porque de una primera gestación, o sea, en una segunda, porque creo que la maternidad a veces te enseña desde la experiencia y desde haber vivido ciertas cosas que decís, me gustaría hacerlas diferentes. Em, los parches de membrana son ideales para reparar grietas o lastimaduras, sobre todo en los pezones. Ustedes saben, esto lo digo más que nada para las personas que se vayan a conectar en el futuro, esta masterclass, a veces en las primeras tomas del bebé estamos aprendiendo, sobre todo si somos mamás primerizas, estamos aprendiendo a dar la teta y el bebé está aprendiendo a succionar. Y a veces cuando el enganche no es el adecuado, el bebé empieza a hacer una especie de sopapa en el pezón y se lastima. Y esa lastimadura, si nosotras no la atendemos a tiempo, se empeora y puede llegar hasta sangrar y es muy doloroso y no, ya deja de ser placentero dar la teta. Bueno, los parchecitos de membrana realmente ayudan muchísimo para esa circunstancia. Se pueden rehidratar con leche materna, con aceite neutro, con solución fisiológica, con agüita tibiecita. Se corta el pedacito de parchecito que vayamos a utilizar y se coloca sobre el pezón. Doy, por ejemplo, el pezón porque es una de las cosas que mayor utilidad se le da, sobre todo en los primeros días postparto. Pero también estos parches están deshidratados, los podemos reutilizar para múltiples situaciones, incluso una lastimadura en la colita del bebé, una dermatitis de pañal, incluso cuando nuestro bebé ya no es más bebé y es grande y se cayó, se tropezó y se lastimó la rodilla, curita, parchecito de membrana, es mágico, chicas. No quiero decir la palabra mágico, pero ustedes me entienden. Impresión de placenta. Bueno, la impresión de placenta es en realidad lo primero que hago, por supuesto, antes de desarmar esa placenta. Y generalmente hoy en día estoy incursionando con utilizar un lienzo porque me parece que es más práctico después para conservar. A lo mejor hay familias que no, a lo mejor no quieren hacer un cuadrito, simplemente guardarlo en un pedacito de tela o hacer un cuadrito y queda precioso. Bueno, utilizo lienzo. Antes utilizaba papel acuarelable, pero están esas dos opciones. Y la siembra de placenta, que siempre digo lo mismo. A ver, aunque no esté en este momento de tu vida la posibilidad de hacer una alquimia de placenta o no resuenes con el consumo de placenta porque sentís que es un montón para vos, no estás del todo segura, todavía tenés ciertas limitaciones como te da como asco, lo que sea, no lo vamos a juzgar, pero es maravilloso que le puedas dar un lugar a la placenta sembrándola. Siempre se lo digo a las familias, yo siento que cada vez son más las familias que se llevan sus placentas. En donde yo vivo, en Córdoba, en ningún hospital le han negado a nadie su placenta, a todas se las han dado. Algunos lugares te hacen firmar un formulario para que vos te hagas cargo de que retirás, bueno, material biológico, ¿sí? Pero
nunca le han dicho a nadie, no, no te la puedo llevar, porque es tuya y porque es parte podés decir que querés hacer un ritual con tu placenta, o no, no hace falta dar explicaciones, pero lleven sus placentas, por favor, llévense sus placentas, entiérrenlas, hagan una mini ceremonia, no importa que sea improvisada, no importa que sea algo que no lo bajaron de ningún curso, simplemente lo sintieron, pero me parece precioso que empecemos a darle un lugar. Generalmente, ahora vamos a hablar sobre la siembra, generalmente se hace en cierto momento. Sí. Vicky, te hago una pregunta, perdón, antes de salir del consumo. Cuando vos entregas, y no lo sé en realidad, vos les explicás a las familias cómo lo pueden, digamos, la periodicidad con la cual lo pueden consumir y quiénes lo pueden consumir. Ujú, sí, se le entrega un instructivo y bueno, por supuesto que toda duda siempre puede ser saldada. Yo Mm. siempre les digo que a ver, si bien muchas personas lo llaman medicina placentaria, eh, esto tiene que ver con una cuestión que va mucho más allá de una receta, ¿no? Tiene que ver con sentirlo, ¿sí? Yo, por ejemplo, con el tema de la tintura madre, las tomas se pueden hacer durante 3 días, 7 días. No voy a estar un mes entero haciendo una toma porque sí, obviamente, ¿no? O sea, todo lo que nosotros hacemos con desconexión trae desconexión. Y todo lo que hacemos con conexión, bueno, tiene un plus. Acá hay algunas imágenes que como sirven como un poco, sobre todo para las familias que nunca han visto una placenta. Me gusta mostrarlas para que se vayan animando, para que se vayan interiorizando. Eh, Hubo una mamá, por ejemplo, yo se los cuento esto para tenerlo de referencia, siempre lo comento. Hubo una mamá que me dijo, mira, Vicky, yo no quiero consumirla, pero me gustaría muy mucho hacer un cuadrito con la placenta de muchos colores. Me pareció maravilloso. Lo sintió ella, le nació a ella, ahí está la fotito. La pintamos de muchos colores a la placenta y hicimos un montón de impresiones hasta que quedaron lindas las que nos gustaron y después la enterramos en el jardín y fue precioso. Pasan cosas muy simbólicas en este tipo de ceremonias, aunque sean así caseras, improvisadas. Chicas, yo me río, pero no era gracioso en el momento. Había una mosca dando vuelta y yo decía, ay, la mosca me quita lo estético, ¿me entendés? ¿Qué hace esta mosca acá? Y la mamá se emociona y dice, ay, dice, a mi papá le decíamos la mosca. Ay, qué amorosa la mosca, ¿me entiendes? Bueno, nada, o sea, real. Chicas, yo soy puro Piscis, yo creo, olvídate. Bueno, y ahí hay una placenta de mellicitos que está unidita por las membranas. Parece una placenta, pero son dos en realidad que quedaron unidas por las membranas. De hecho, esos mellizos eran una nena y un varón, así que no eran gemelos, ni mucho menos. Pero nada, se las quería mostrar porque también ocurren estas cosas que son, eh, que son raras, que nunca uno ve así puntualmente. Las placentas de mellizos se pueden pegar o no, pueden venir totalmente separadas. Me ha tocado de las dos formas. Y generalmente son un poquito más chiquitas eh, que, las, que las de un bebé que nace de una sola gestación, pero para el tema de las cápsulas, yo encapsulo todo junto. Sí hago tinturas madre por separado, si la placenta son dos placentas separadas, pero el encapsulamiento tengo un solo deshidratador, así que encapsulo todo junto. Total, la mamá es compatible con absolutamente toda la parte biológica de ambos bebés, ¿no es cierto?
Y una vez, la otra vez fue muy, esto lo digo porque justo hay una mamá de dos acá en este chat, en este vivo, pero lo cuento porque me pareció muy loco. Una mamá me escribió y me dice, Vicky, quiero tomar las tinturas madre, pero no sé de qué bebé tomar. Bueno, le digo, vas a tener que ver qué energía te representa cada uno de tus hijos. O sea, por más de que sean mellizos, cada uno trae consigo una impronta y a lo mejor hoy necesites más la impronta de uno y te resuene más tomar la tintura de uno y mañana estés en otro mood y te resuene más tomar la del otro bebé. Bueno, lo de la siembra de placenta también lo voy a explicar brevemente. Porque me gustaría que se lleven eso, me gustaría que se lleven cómo realizar estas ceremonias sin tener que contratar ningún tipo de servicio, simplemente ustedes honrando a las placentas. Eh, es bastante simple, lo que podemos llegar a personalizar es cuándo hacer la siembra. Bueno, como yo les decía, la familia se puede llevar su placenta al freezer y decidir más adelante si la van a consumir o no. Por supuesto que los beneficios a nivel posparto son mucho más aprovechables si es de manera inmediata, ¿no? Generalmente yo hago esto cuando llega una placenta, yo ya lo acordé previamente desde el embarazo y me pongo como regla intentar eh, alquimizar esa placenta lo antes posible y generalmente trato de coincidir en la semanita, digamos, que nació ese bebé, ya está lista y se la puedo entregar. Lleva unas 48 horas, a veces un poquito más, en terminar todo el proceso porque es lento. En el deshidratador a veces está 20 horas la placenta. Pero bueno, si no, digamos, puede estar hasta 5 meses frisada en la casa para estar en posibilidades todavía de consumo. Pero lo mismo que les digo siempre, el beneficio es inmediato. Ya si decido para consumirla más adelante, bueno, listo. Hasta 5 meses puedo tomar esa decisión. De la manera en la que yo trabajo. Y la siembra, bueno, la siembra se puede dar en el momento en que uno lo decida. Generalmente sembramos en el primer cumpleaños del bebé o también puede ser una fecha propicia 9 meses luego de haber nacido. Sería como completar los 9 meses de exterogestación. Para sembrarla lo que necesitamos es, bueno, un lugarcito en la tierra, podemos escribir una carta, podemos ofrendar como si fuera un ritual de la Pachamama, podemos ofrendar cosas que a nosotros nos gustan mucho, mandarinas, limones. En el libro de Robin Lim también decía que podemos enterrar junto con la placenta algún objeto. Por ejemplo, ella a su hijo, uno de los últimos hijos que tuvo, eh, creo que enterró un pincel. Y ese niño es súper artístico. Entonces es como que de alguna manera también ponemos nuestra impronta, nuestros deseos en ese acto de psicomagia que es sembrar la placenta. Sobre todo entregar nuestro respeto, creo que es lo más valioso. Si lo hacemos en un lugar, por ejemplo, a veces no tenemos un lugar propio, entonces, o vivimos en el mundo actual, vivimos en un departamento y queremos hacer la siembra de placenta, lo podemos hacer en una maceta de 60 centímetros aproximadamente de profundidad, y arriba podemos poner algún arbolito pequeño o alguna plantita que nosotros nos dé sentido, ¿sí? Yo creo que no hay nada que esté ni bien ni mal. Me parece muy precioso enterrar en la tierra y sembrar un árbol porque después ese niño, esa niña puede ir a visitar su placenta durante toda su vida. Si tienen alguna duda de acá, pues lo pueden decir.
Si no pasamos, bueno, los testimonios. He subido muchos testimonios a mi sitio web, a Bendita Mamá, a mi Instagram, quiero decir. Eh, Siempre son muy maravillosos. Cada familia lo vive, cada mujer lo vive de manera distinta. Eh, a mí el que más me impactó, dentro de los que más me impactaron, fue el de la mamá de mellizos, que gestar doble implica una entrega mucho mayor, o sea, tus reservas se van a pique, y esta mamá tuvo un desfasaje de hierro bastante importante y su doctora le había dado suplementos porque, bueno, necesitaba levantarle el hierro después de que nacieran los bebés, y ella confió en las cápsulas lo dio todo ahí, y la doctora luego estaba muy, muy, muy sorprendida cómo había levantado tan rápido las reservas de hierro. Y ella, bueno, dijo, elijo creer eso. Em, bueno, y después el testimonio este de la bebé que se fue rápido del aneo, los parchecitos de placenta, impresionante, lo regenerativos que son, incluso los usan para cicatrizar la cicatriz de cesárea, en el caso de haber cesárea, o de una episiotomía, o desgarros, en el caso de partos vaginales. Y bueno, realmente siempre una maravilla los testimonios porque son muchos los beneficios. Y acá les quiero comentar brevemente algunas restricciones para el consumo, porque lógicamente entendemos que la placenta es un filtro, ¿verdad? Y en ese filtro se guardan nuestros... Ah, un segundito. Me estaba quemando el hornillo. Y entendiendo que es un filtro, nosotras tenemos que tener una vida saludable, ¿no? Porque si no, en ese filtro queda toda la impureza. Y bueno, desde ese lugar comprendemos que hay ciertas cuestiones, ciertas desregulaciones del organismo que no son compatibles con el consumo. Y las voy a mencionar brevemente. Bueno, eh, enfermedades de transmisión sexual. El estreptococo positivo sin tratamiento es un condicionante, por supuesto esto hablando de que vayamos a un parto vaginal. En el caso de haber una cesárea no tiene implicancia porque el bebé no atraviesa el canal vaginal. Diabetes con tratamiento de insulina, esto también es para conversar en realidad, porque depende de la dosis, depende de cuánta diabetes gestacional, desde qué momento hubo insulina, o sea, son cosas que se conversan específicamente en el momento de completar el formulario para, digamos, acreditar que soy apta para consumir la placenta. Es como una cuestión de responsabilidad ante ante esta elección. El herpes zóster, también activo, por supuesto, toxoplasmosis, preeclampsia y eclampsia. Esto es cuando tenemos tensión alta. Y acá quiero explicar un poquito una cosa que me puse a investigar. Dice, las placentas preeclámpticas tienen alteraciones inflamatorias, lípidos tóxicos y posibles disfunciones que podrían transferirse. Además, también hay falta de evidencia en el beneficio. No se recomienda la encapsulación en embarazos complicados. Bueno, la trombofilia en realidad es por el hecho de estar en consumo también de ese medicamento, aunque eso también es una salvedad porque lo investigamos juntas, digamos, cuando hay ese tipo de casos y tomamos una decisión en conjunto. Cuando hay fiebre materna en el trabajo de parto, eso es evidencia de algún tipo de infección, por lo cual no se recomienda.
Ustedes recuerden que el consumo de placenta luego entra al sistema orgánico de esa mamá y cuando yo estoy dando la teta, digamos, todo está en en un mismo sistema. Entonces, por eso es que alertamos de estas limitaciones. La eritroblastosis es una alteración en el ADN fetal. Bueno, acá lo que dice es que se sugiere enviar la placenta a anatomía patológica. Bueno, cuando pasa eso, cuando la placenta ya directamente la envían a anatomía patológica, no disponemos de la placenta, es una cuestión de fuerza mayor quizás, entonces obviamente ahí no vamos a poder trabajar con ella. Colestasis es una contraindicación, pero muchos especialistas permiten la encapsulación. Eso también es una cuestión que se ve. Y toda patología materna fetal que de inmunosupresión o infecciosa es una limitación o restricción, igual que la anestesia total. La anestesia total, una cosa que más menciono, no se utiliza, generalmente no se utiliza, pero sí lo comunico porque atraviesa la barrera placentaria. Incluso la placenta queda con un olor muy diferente y esa placenta no se puede utilizar para consumo. La anestesia total es un tipo de anestesia que generalmente no se utiliza para cesáreas, pero si hay una emergencia, no queda otra porque es mucho más rápida de tomar. Y bueno, en ese caso entendemos que hay ciertas cuestiones que nos exceden y que cuando las cosas se dan de determinada manera, no nos queda, o sea, que a lo mejor suena feo decir esto, pero en la aceptación también hay una perfección, ¿no? Bueno, y el pedido y traslado de placenta, un poco lo fui mencionando anteriormente, hay algunas instituciones que nos piden un formulario específico a firmar, en donde nosotros nos hacemos responsables de trasladar un material biológico. Y yo les recomiendo siempre tener una conservadora, dos bolsitas Ziploc para poner una dentro de otra. La placenta, las bolsitas tipo Ziploc tienen ese cierre bastante hermético y además se utilizan para alimentos. Entonces está todo bien con ese plástico. Y pueden ser estos geles o estos parchecitos de gel que se usan cuando nos dan algún medicamento que tiene que estar refrigerado en la farmacia. Bueno, sería ideal tener de esos como para tener un poquito de frío. Y al mismo, yo siempre les recomiendo, ustedes arman el bolso de la placenta, perdón, el bolso del bebé, y también arman el bolso de la placenta. En general, recomiendo tener un guardián o guardiana placentaria, una persona que se vaya a ocupar específicamente de ese traslado, porque obviamente papá va a estar totalmente enamorado con el nacimiento de su hijo o hija. Mamá acaba de atravesar un parto, así que olvídense. Y está muy bien que así sea, nuestro mayor lo único que lo que estamos pensando en ese momento es en el bebé y la placenta pasa a segundo, tercer, cuarto plano. Entonces es muy importante, como sabemos que la queremos hacer parte de nuestra vida, encargar a un guardián o guardiana de placenta que vaya a hacerse cargo de estas actividades en sí. Particularmente yo no hago, no voy hasta el hospital a recibirlas, a las placentas, por eso recomiendo que haya este guardián. Yo no tengo nunca problema de que vengan a traérmela a cualquier hora. Eso es siempre una cuestión de coordinar. He recibido placenta a las 4 de la mañana y yo feliz, está todo bien, pero como también tengo mi vida familiar y mis horarios y un solo vehículo, me es difícil nada, comprometerme 100% a retirar, porque los bebés nacen cuando ellos quieren, por supuesto.
Bueno, nada, entonces, si decido hacer alquimia, necesito primero ver esta masterclass para saber de qué se trata cada cosa. No, establecer una persona que se vaya a tomar la responsabilidad de ser guardián o guardiana de placenta y que pueda hacer ese traslado. Completar y entregar el formulario, porque en el formulario yo le cuento a la facilitadora de alquimia de placenta todos mis antecedentes clínicos, quién soy, o sea, nada, es muy importante que la otra persona lo conozca, lo sepa, y si hay algo en lo que haya que acordar, se ve en conjunto. Preparar el bolsito de la placenta con todo lo que mencioné anteriormente, y bueno, eso sería, eso sería todo. Gracias. Preguntas, son libres de preguntar lo que quieran. Creo que hablé mucho. Y si no, bueno, damos por finalizada la grabación, si no hay preguntitas. Bueno, entonces me doy por entendida que, Gracias, Vi. que mi masterclass no dejó dudas bajo No ningún dejó aspecto. dudas, fue muy clara, muy explicativa. Nada, perfecto. Bueno, Gracias, Vicky. Hermoso como explicas. no, gracias a ustedes por estar, por prender la camarita y bueno, por sumarse. Y espero que esto también represente mucha expansión. Sé que a algunas de ustedes les interesa, por sobre todas las cosas, empezar también a hacer sus propias alquimias de placenta y eso a mí me encanta. Me encanta, lo honro y ojalá haya cada vez más mujeres o más facilitadoras de alquimia de placenta porque haya cada vez más familias que quieran alquimizar sus placentas. Así que bueno, que tengan un hermoso, hermoso sábado. Les doy muchas Gracias, Vi. gracias y ahora voy a detener la grabación.